Hola a todas y todos, bienvenidos a High Talk Podcast. Están escuchando nuestra serie Beyond the High, The Hidden Dangers of Chemsex. O en su versión en español, Más allá del placer, los peligros ocultos del sexo químico. En el episodio de hoy, Más allá del placer, los peligros ocultos del sexo químico, parte 2. Vamos a darle un enfoque un poco más académico, tomando en cuenta estadísticas recientes, reportes de salud pública y estudios revisados por especialistas. Puede sonar serio, pero nuestra meta es muy sencilla, que todas y todos podamos entender mejor qué es el chemsex, sin juicios. Y que podamos hablar de ello con cuidado y con confianza. Estos son los temas que vamos a tratar hoy. 3 chemsex, identidad, sexualidad y deseo. Cómo el chemsex se conecta con la autoimagen, la expresión sexual y la búsqueda del placer. 4 adicción al chemsex, dimensiones físicas y de salud mental. Lo que dicen las investigaciones sobre la dependencia, la abstinencia y los retos para la salud mental. 5 tendencias del chemsex, una perspectiva de Tailandia y el mundo. ¿Dónde está creciendo esta práctica? ¿Cuáles son las sustancias más comunes y que revelan los datos más recientes? ¿Listos? Entonces, comencemos. 3 chemsex, identidad, sexualidad y deseo. El uso de drogas en el chemsex no se limita solamente a las sensaciones físicas. Va más allá, adentrándose en la exploración de la identidad personal, la sexualidad y las necesidades emocionales. Participar en estas prácticas suele implicar dinámicas psicológicas y sociales complejas que en ocasiones funcionan como una vía de escape frente a problemas cotidianos como el estrés, la soledad o el rechazo. Un factores clave relacionados con la identidad y la exploración sexual. Escapar del estrés y las cargas emocionales. Para algunas personas, el chemsex funciona como un mecanismo de afrontamiento. El estado alterado que producen las drogas genera un refugio temporal frente a la tristeza, la ansiedad o el aislamiento. En ese espacio, quienes participan pueden sentirse con más poder y libertad, accediendo a experiencias sexuales que difícilmente vivirían en un contexto sobrio. La búsqueda de un placer y satisfacción más intensos. Estimulantes como el MDMA o la metanfetamina pueden intensificar notablemente la excitación y prolongar la actividad sexual. A pesar de los riesgos conocidos, muchas personas siguen buscando ese placer elevado, describiendo la experiencia como más profunda, intensa y gratificante que el sexo convencional. Afirmación y exploración de la identidad sexual. Para individuos con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, el chemsex puede ofrecer un espacio libre de juicios sociales. Ahí pueden sentirse aceptados, deseados y validados, lo que contrarresta el estigma que enfrentan en la vida diaria. Este entorno refuerza la confianza en sí mismos y fomenta un sentido de pertenencia. Descubrimiento de nuevos deseos sexuales. Los efectos neurológicos de sustancias como la metanfetamina y el MDMA pueden amplificar la excitación y la curiosidad. Muchas personas relatan haber descubierto fantasías, fetiches o aspectos de su sexualidad que antes no reconocían. Estas vivencias pueden transformar la manera en que perciben su propia identidad y su cuerpo. Responder al estigma social y al rechazo. El estigma social sigue siendo una de las fuerzas más influyentes detrás del chemsex. Para algunas personas, este espacio representa una comunidad alternativa en la que pueden expresarse sin miedo al rechazo de la familia, amistades o de la sociedad en general. Esta sensación de seguridad se convierte en una fuente vital de alivio psicológico. Construcción de intimidad y conexión emocional. Drogas como el GHB y el MDMA reducen las inhibiciones y aumentan la sensación de cercanía. Dentro del chemsex, algunos participantes experimentan vínculos profundos, aunque frecuentemente pasajeros, con otras personas. Incluso si son inestables, esas conexiones pueden dar un alivio temporal frente a sentimientos de soledad o invisibilidad. Afrontar sentimientos de insuficiencia. Investigaciones como la de Haspal 2022 señalan que el chemsex puede servir como amortiguador frente a sentimientos de inutilidad o de no ser deseado. Mantener actividad sexual bajo el efecto de sustancias permite sentirse valorado y deseado, equilibrando experiencias de rechazo en otros ámbitos de la vida. El papel de la comunidad y el sentido de pertenencia.
Más allá de la experiencia individual, el chemsex puede entenderse como una práctica colectiva. Los entornos grupales refuerzan la identidad compartida, la camaradería y la validación mutua. Para algunos, no se trata solo de sexo o drogas, sino de formar parte de una subcultura que ofrece sentido, reconocimiento y solidaridad. Dos perspectivas psicológicas, la teoría del proceso de identidad. De acuerdo con Burke y Stets 2009, la teoría del proceso de identidad plantea que las personas buscan preservar elementos clave de su identidad: autoestima, autoeficacia, continuidad y distintividad. Cuando estos aspectos se ven amenazados, ya sea por estigmas sexuales, exclusión social o sentimientos de insuficiencia, el chemsex puede funcionar como un mecanismo de afrontamiento. Ofrece, aunque sea temporalmente, una sensación de control, confianza y singularidad. Cuanto más se asocia el chemsex con la reparación de la identidad, más profundamente se integra en el sentido personal del yo. Con el tiempo, esta práctica puede dejar de ser una actividad ocasional para convertirse en un componente central de la identidad, lo que dificulta cada vez más el abandono. 3 futuras líneas de apoyo e investigación. Enfrentar el chemsex requiere más que enfocarse únicamente en el consumo de drogas. Es necesario integrar factores psicológicos y de identidad, asegurando que las intervenciones no refuercen el estigma ni disminuyan el valor propio de las personas. Las futuras investigaciones deben ampliar su alcance para incluir las experiencias de distintas orientaciones sexuales e identidades de género, explorando el fenómeno en sus dimensiones sociales, psicológicas y culturales. De igual importancia, los enfoques de reducción de daños deben reconocer que el chemsex no es solo un tema de salud, sino también de identidad, intimidad y pertenencia. Solo comprendiendo estas múltiples capas podremos desarrollar respuestas significativas, compasivas y verdaderamente eficaces. 4. Adicción al chemsex, dimensiones físicas y de salud mental. El chemsex se refiere al uso de sustancias psicoactivas durante la actividad sexual con el fin de intensificar el placer, prolongar el rendimiento o profundizar la experiencia general. Entre las sustancias más comunes se encuentran la metanfetamina, el MDMA, el GHB y la cocaína. La adicción al chemsex puede desarrollarse tanto a nivel físico como psicológico, afectando profundamente al cuerpo, la mente y la calidad de vida en general. Una adicción física al chemsex. La adicción física ocurre cuando el cuerpo se adapta y depende de las drogas para lograr satisfacción sexual o mantener una sensación de placer en la vida diaria. El uso repetido altera el equilibrio neuroquímico del cerebro, particularmente en lo relacionado con la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, neurotransmisores que regulan la recompensa, el estado de ánimo y el deseo. Dependencia física. Con el uso repetido, el cuerpo requiere dosis más altas o un consumo más frecuente para alcanzar el mismo nivel de excitación. Sin drogas, los usuarios suelen sentirse sexualmente insatisfechos, incapaces de lograr satisfacción en encuentros sobrios. Síntomas de abstinencia. Suspender el consumo puede provocar irritabilidad, ansiedad, insomnio, fatiga o disminución de la libido. Estos síntomas desagradables suelen empujar a los usuarios a volver a consumir drogas para aliviar el malestar y recuperar el placer sexual. Riesgos para la salud física. El chemsex a menudo implica actividades sexuales prolongadas y, en ocasiones, sin protección, lo que aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, ITS, incluido el VIH. El consumo prolongado también afecta al sistema cardiovascular, al sistema nervioso y a la salud en general. 2. Adicción psicológica al chemsex. Más allá de la biología, la adicción al chemsex está profundamente ligada a las emociones, la salud mental y la conducta. La dependencia psicológica surge cuando las personas asocian el consumo de drogas con alivio, identidad y sentido, escapar del estrés y las cargas emocionales. Muchos participantes recurren al chemsex como una vía para evadir la ansiedad, la depresión, la soledad o el estrés no resuelto. Las drogas funcionan como un refugio temporal que permite ignorar el dolor emocional, aunque solo sea por un tiempo. Adicción a experiencias sexuales intensificadas. La euforia intensa que producen las drogas puede hacer que las relaciones sexuales sobrias resulten insatisfactorias en comparación. Algunos usuarios se vuelven adictos a estas experiencias máximas que ofrece el chemsex,
buscándolas repetidamente para mantener una sensación de plenitud sexual. Búsqueda de sentido y autoafirmación. Para quienes enfrentan estigma o dificultades de autoaceptación, el chemsex puede ser una herramienta para reafirmar su identidad sexual. En estos entornos, suelen sentirse aceptados y deseados, lo que genera una validación psicológica más profunda. Ciclos de refuerzo. Una vez que el cerebro asocia el chemsex con placer y aceptación, la conducta se vuelve autorreforzante. Los usuarios sienten la necesidad de regresar, incluso conscientes de los riesgos y consecuencias negativas. 3 dimensiones sociales y culturales de la adicción al chemsex. La adicción al chemsex no es solo un problema personal o médico, sino también un fenómeno influenciado por factores sociales y culturales más amplios, un fenómeno en comunidades específicas. El chemsex se observa con frecuencia entre hombres que tienen sexo con hombres, HSH, donde puede funcionar como un medio de conexión, empoderamiento o pertenencia. Sin embargo, no está limitado a esta comunidad y puede darse en diversos contextos sociales. Estigma y marginación. El estigma social y el rechazo relacionados con la sexualidad son factores determinantes. Para muchos, el chemsex ofrece un espacio seguro libre de juicios, donde pueden expresarse sin miedo a la exclusión. Impacto en las relaciones. Aunque el chemsex puede generar conexiones intensas a corto plazo, también puede deteriorar las relaciones a largo plazo. La intimidad temporal suele ir seguida de sentimientos de vacío, soledad o desapego. 4 futuras direcciones para apoyo e investigación. Abordar la adicción al chemsex requiere un enfoque integral que reconozca tanto los factores físicos y psicológicos como el contexto social. Los tratamientos y terapias deben abordar tanto la dependencia física como las necesidades psicológicas. El apoyo psicológico debe proporcionar mecanismos más saludables para afrontar el estrés y la soledad. Las estrategias de reducción de daños, como la educación sobre consumo más seguro de drogas y la prevención de ITS, son esenciales. Las investigaciones futuras deben enfocarse en diversas orientaciones sexuales e identidades de género para comprender mejor el fenómeno en diferentes comunidades. En última instancia, la adicción al chemsex es más que un problema de salud, también implica identidad, intimidad y pertenencia. Por lo tanto, las respuestas efectivas deben ir más allá del tratamiento médico para incluir compasión, entendimiento e inclusión social. 5 tendencias del chemsex, una perspectiva de Tailandia y el mundo. El chemsex, actividad sexual facilitada por sustancias psicoactivas, está en aumento tanto en Tailandia como a nivel global, especialmente entre hombres que tienen sexo con hombres, HSH, y comunidades transgénero. No se trata únicamente de intensificar el placer, también se cruza con la salud mental, las dinámicas sociales y las normas culturales. Una estadísticas y estudios clave. UNAIDS 2023, en algunas ciudades principales del mundo, más del 25% de los HSH han participado en chemsex. En ciertos países, la prevalencia del VIH en este grupo es hasta 22 veces mayor que en la población general. La OMS identifica al chemsex como un factor clave en la transmisión del VIH y la hepatitis C, VHC. OMS, el consumo de metanfetaminas, cristal y GHB en contextos de chemsex aumenta el riesgo de VIH y VHC entre 3 y 5 veces en comparación con las relaciones sexuales sin drogas. SDC 2022, en Europa Occidental y Central, una proporción significativa de nuevas transmisiones de VIH entre HSH está vinculada al chemsex, con focos notables en Londres, Berlín y Madrid. CDC 2020. Los HSH que consumen metanfetaminas durante el sexo presentan una prevalencia de VIH mucho más alta, entre los HSH que viven con VIH. Alrededor del 42% informó haber tenido experiencias previas con chemsex. APCOM 2021, en el sudeste asiático, el chemsex es un factor clave detrás de las altas tasas de VIH entre HSH, con Tailandia, Vietnam y Camboya identificados como áreas de especial preocupación. Asia Pacific HIV Update 2022, la prevalencia de VIH entre HSH en Tailandia es de aproximadamente 9 a 11%. Más del 30% de los hombres que usan sustancias durante el sexo reportan un uso inconsistente de condón.
Esta evidencia confirma que el chemsex es un problema de salud pública con patrones regionales claros y señales de riesgo consistentes. Esto enmarca la necesidad de respuestas prácticas que integren reducción de daños, apoyo en salud mental y servicios libres de estigma, temas que se explorarán en las siguientes secciones. 2 tendencias del chemsex, panorama de Tailandia y el mundo. El chemsex se está volviendo más común en Tailandia y globalmente, especialmente entre HSH y comunidades transgénero. Este fenómeno no se limita al placer intensificado, sino que también se relaciona con presiones sociales, salud mental y normas culturales. Sudeste Asiático, SEA. Tailandia. Crecimiento notable en Bangkok, Pattaya y Chiang Mai, particularmente entre HSH y personas transgénero. Las sustancias más comunes incluyen metanfetamina, cristal, MDMA, GHB, ketamina y heroína. UNAIDS 2022 estima que la prevalencia de VIH entre HSH en Tailandia es de 9 a 11%, varias veces superior a la de la población general, con el chemsex considerado un factor contribuyente. Myanmar. En Yangon y Mandalay, el chemsex se observa cada vez más entre HSH, siendo la metanfetamina, tableta blanca y la ketamina las más usadas. Debido a las jerarquías sociales y presiones religiosas, muchos HSH enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud y evitan las pruebas de VIH. Como en otros países, el chemsex es un factor que contribuye al aumento de la prevalencia de VIH entre HSH en Myanmar. Vietnam. Las fiestas de chemsex entre HSH y jóvenes son frecuentes, con consumo común de metanfetamina, cristal, ketamina y MDMA. Un estudio en Ciudad Ho Chi Minh reporta que más del 28% de los participantes en chemsex no utilizan condón de manera consistente. Camboya. La metanfetamina, cristal, antes prevalente en la población general, está cada vez más vinculada al chemsex en Phnom Penh. UNAIDS reporta una prevalencia de VIH de alrededor del 14% entre HSH. Filipinas. Se reporta el uso de metanfetamina, cristal y GHB entre HSH. El estigma social y religioso limita el acceso a servicios de salud y obstaculiza la prevención del VIH. Indonesia. En Yakarta y Bali, el chemsex entre HSH y mujeres transgénero ha sido cada vez más documentado, con uso frecuente de metanfetamina, cristal, éxtasis, MDMA y GHB. El acceso limitado a programas de reducción de daños y el estigma persistente contra comunidades LGBTQ incrementan la vulnerabilidad al VIH. Estudios locales señalan un uso inconsistente del condón en encuentros de chemsex, especialmente en la vida nocturna urbana. Malasia. A pesar de leyes antidrogas estrictas, se observa actividad clandestina de chemsex en Kuala Lumpur y Penang. La metanfetamina, cristal y la ketamina son las sustancias más reportadas. HSH y personas transgénero suelen evitar las pruebas de VIH y los servicios de salud por miedo a repercusiones legales y al estigma. Singapur. A pesar de la severidad de las leyes, el chemsex ocurre mediante redes en línea y espacios privados, siendo la metanfetamina, cristal y el GHB las drogas más comunes. Asia. China. El chemsex sigue presente en Pekín y Shanghái entre HSH, con metanfetamina, cristal, GHB, ketamina y cocaína reportadas con frecuencia. Algunos casos incluyen el uso combinado de heroína y estimulantes, speedballing, identificado por la OMS como un patrón de alto riesgo. Un estudio en Pekín 2021 halló que alrededor del 30% de los hombres involucrados en chemsex resultaron VIH positivos. Hong Kong y Taiwán. El chemsex entre HSH está relacionado con tasas elevadas de VIH, 25 a 30%, particularmente entre usuarios de GHB y ketamina. En Taiwán, centros urbanos como Taipei muestran redes de chemsex en crecimiento, con prevalencia de metanfetamina y éxtasis. Las encuestas subrayan la conexión entre chemsex y el bajo uso de condón, contribuyendo al incremento de infecciones de transmisión sexual, ITS. Japón y Corea del Sur. Se reporta consumo de metanfetamina, cristal y MDMA entre HSH, a menudo vinculado con la cultura de clubes y fiestas privadas.
Medio Oriente, Israel. En Tel Aviv, el chemsex entre HSH incluye frecuentemente metanfetamina, cristal, GHB y ketamina. Estudios locales indican que una proporción considerable de HSH que viven con VIH tienen antecedentes de chemsex. Líbano. En Beirut, la comunidad LGBTQI, a pesar del fuerte estigma, reporta chemsex entre HSH y personas transgénero, con uso frecuente de metanfetamina, cristal y MDMA. Estados del Golfo, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Omán. Informes no oficiales describen chemsex clandestino entre HSH y trabajadores migrantes con uso típico de metanfetamina, cristal y GHB. Irán. ONGs reportan un uso extendido de metanfetamina, cristal, entre hombres jóvenes, con vínculos en redes de chemsex entre HSH. Europa. Reino Unido. Londres es un punto focal en Europa para el chemsex entre HSH, con metanfetamina, cristal, GHB y mefedrona como drogas comunes. Los estudios sugieren que los participantes tienen un riesgo hasta 5 veces mayor de contraer VIH que quienes no participan. Alemania y Países Bajos. La cultura de clubes y las fiestas sexuales sostienen la visibilidad del chemsex entre HSH, con metanfetamina, cristal, MDMA y cocaína reportadas con frecuencia. Europa del Este. Informes emergentes desde Varsovia y Budapest señalan chemsex entre HSH, aunque los datos siguen siendo limitados. Norteamérica. Estados Unidos. Nueva York, Los Ángeles y San Francisco reportan chemsex entre HSH, con uso de metanfetamina, cristal, GHB y cocaína. El CDC 2020 señala que el 42% de los HSH que viven con VIH informaron haber tenido experiencias previas de chemsex. Canadá, Toronto y Vancouver reportan un incremento en el uso de metanfetamina, cristal y MDMA entre HSH, junto con mayores riesgos de salud sexual. México. La Ciudad de México ha visto un aumento en las fiestas de chemsex, especialmente dentro de las comunidades HSH y transgénero. Las sustancias más comunes incluyen metanfetamina, GHB y cocaína. Investigadores destacan altas tasas de VIH entre los participantes, agravadas por el estigma social y la falta de programas de reducción de daños. Sudamérica. Brasil. Grandes festivales y fiestas incluyen chemsex entre HSH, con cocaína, MDMA y metanfetamina, cristal. UNAIDS reporta que la prevalencia de VIH entre adolescentes HSH supera el 18%. Estudios recientes señalan que el chemsex se ha integrado en la cultura nocturna de Sao Paulo y Río de Janeiro. Argentina. En los ambientes de fiestas sexuales entre HSH se reporta el uso de MDMA, cocaína y GHB. Australia y Oceanía. Australia. Sydney y Melbourne presentan actividad persistente de chemsex entre HSH, con metanfetamina, cristal y GHB como sustancias principales. Informes nacionales de salud indican que una alta proporción de HSH que viven con VIH en grandes ciudades tienen antecedentes de chemsex. Nueva Zelanda. En entornos privados, se reporta consumo de metanfetamina, cristal y MDMA entre HSH. África. Sudáfrica. Johannesburgo y Ciudad del Cabo reportan chemsex entre HSH, con metanfetamina, cristal y mandrax comúnmente citados. Nigeria y Kenia. Aumentan los reportes de uso de estimulantes y GHB entre HSH, aunque los datos siguen siendo limitados. Conclusión. El chemsex no se limita a unos pocos países, está evolucionando hacia una subcultura global. La evidencia de la OMS y UNAIDS indica que las tasas de VIH, VHC y otras ITS entre los participantes en chemsex son significativamente más altas que los promedios poblacionales. Los factores clave incluyen la búsqueda de experiencias sexuales más intensas, la soledad, el estrés, la cultura festiva y el acceso más sencillo a sustancias mediante redes en línea y eventos privados.
Este panorama sienta las bases para la siguiente sección, donde se examinarán en detalle los impactos físicos, psicológicos y sociales, así como las respuestas prácticas de reducción de daños. 3 factores que impulsan el aumento del chemsex en Tailandia y en el mundo. La expansión del chemsex no puede atribuirse a una sola causa. Surge de dimensiones que se superponen: el deseo personal, las presiones de la salud mental, las subculturas de fiesta y el acceso más fácil a las drogas. A nivel global, estos factores se entrelazan en diferentes regiones, aun cuando las condiciones sociales, económicas y culturales varían. Un deseo sexual intensificado. El chemsex suele considerarse una forma de alcanzar experiencias percibidas como más allá de lo común. Sustancias como la metanfetamina, cristal, el MDMA y el GHB estimulan el sistema nervioso, aumentan la libido y pueden prolongar la actividad sexual. Sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia y Vietnam, algunos participantes afirman sentirse más resistentes y duraderos. Europa, especialmente Londres y Berlín, en ciertos círculos, el chemsex se presenta como una nueva norma para los encuentros sexuales. 2. Escapar del estrés y la presión psicológica. Para muchos, el chemsex funciona como una vía de liberación temporal frente al estrés, la soledad y el aislamiento urbano. Bangkok, se señala la participación como una forma de descomprimir después del trabajo y las tensiones de la ciudad. Norteamérica, ampliamente descrito como un espacio para bajar la soledad en entornos urbanos competitivos. Medio Oriente, algunos participantes usan chemsex para sobrellevar la presión familiar y religiosa que rechaza su identidad sexual. 3. Aceptación social y espacios seguros. El chemsex puede percibirse como un refugio para que las comunidades LGBTQ+ exploren su identidad y deseos sin juicios externos. Sudeste asiático, los HSH suelen ver los espacios privados de chemsex como lugares más seguros y ocultos. Europa, ciertos eventos funcionan como centros comunitarios donde los HSH construyen redes e intimidad. Medio Oriente, las reuniones clandestinas son vistas como una de las pocas vías disponibles para la expresión sexual. 4. Acceso más fácil a las sustancias. Las redes en línea y los mercados ilícitos reducen las barreras para conseguir drogas. Sudeste asiático, por ejemplo, Tailandia y Malasia, es frecuente el acceso a metanfetamina y ketamina mediante círculos en línea. Europa y Norteamérica, los mercados oscuros facilitan la compra de cocaína y MDMA, sosteniendo el crecimiento. África, por ejemplo, Sudáfrica y Nigeria, el contrabando de cocaína y heroína añade combinaciones de alto riesgo a la escena. 5. Brechas en los servicios de salud y el estigma. El estigma desalienta a las personas de buscar atención en salud sexual, hacerse pruebas de VIH o acceder a programas de reducción de daños. Tailandia, muchos individuos LGBTQI evitan las pruebas de VIH por temor a la discriminación. Norteamérica, a pesar de contar con PrEP y clínicas, la anticipación del estigma sigue alejando a algunos del cuidado médico. Medio Oriente, las sanciones legales y sociales hacen que acceder a los servicios sea riesgoso o casi imposible. 6. Influencia de pares y subculturas de nicho. Los círculos existentes pueden atraer a nuevos participantes, convirtiendo la práctica en una forma de ingreso social. Bangkok, la iniciación suele comenzar con la invitación de amigos cercanos. Europa, el chemsex se ha consolidado en subculturas reconocibles con membresía en aumento. Norteamérica, grandes fiestas privadas que combinan drogas y sexo sostienen la práctica dentro de la vida nocturna urbana. 7. Cultura de fiesta y vida nocturna. Las grandes ciudades vinculan directamente el ambiente de clubes y las actividades posteriores con el chemsex. Londres y Berlín, el MDMA y la metanfetamina están abiertamente asociados a eventos sexuales en algunos círculos. Nueva York y San Francisco, las redes de fiesta han estado implicadas en grupos de transmisión de VIH entre HSH. Asia Oriental, Taipei y Tokio, las reuniones son más comunes en lugares privados que en espacios públicos de vida nocturna. 8. Presión económica y tensiones cotidianas. En algunas regiones, la participación refleja un estrés económico más amplio y limitaciones sociales. Sudeste asiático, los jóvenes describen el chemsex como una vía de escape frente al trabajo y la ansiedad económica.
Medio Oriente, la incertidumbre económica junto con las restricciones sociales empujan a algunos hacia escenas clandestinas. África, la pobreza y la falta de oportunidades refuerzan ciclos de dependencia a las drogas dentro de ciertas comunidades. En conjunto, estos factores forman una red densa y entrelazada. Las personas no solo buscan placer más intenso, también intentan manejar cargas psicológicas, económicas y sociales. Al mismo tiempo, los sistemas de apoyo débiles y el estigma dificultan el acceso a soluciones. A través de las regiones, las similitudes en estos factores sugieren que el chemsex no es un fenómeno marginal, sino un reflejo de las necesidades humanas, las vulnerabilidades y las presiones de la vida moderna. ¿Cómo te sientes después del episodio de hoy? Hoy dimos una mirada clara a por qué el chemsex se ha convertido en una preocupación creciente, qué fuerzas están impulsando su expansión en el mundo y algunos de los problemas inesperados que puede traer. La próxima vez iremos más a fondo en los impactos reales, en la salud física, la salud mental y nuestras comunidades. Es una conversación seria, sí, pero también está llena de cuidado, empatía y de encontrar caminos prácticos para seguir adelante. Antes de irte, no olvides seguirnos o suscribirte y activar la campanita en Fangai High Cool para que no te pierdas la próxima actualización. Tu apoyo ayuda a que este programa llegue a más personas que podrían beneficiarse de estas conversaciones. Gracias por escucharnos, nos vemos en el próximo episodio. Sabás de Crew.